te has sentido atrapado entre seguir tu pasión y mantener la disciplina, o entre vivir en el momento presente, disfrutar la vida o planificar para el futuro? Esta es una problemática que de hecho ha existido durante varios siglos, y filósofos de la talla de Nietzsche han decidido categorizar a esto como la batalla entre las fuerzas dionisíacas y apolíneas. Pero tranquilos, yo también me quedé un poco perdido cuando escuché esta terminología la primera vez en una conversación con mi amigo Francis, pero es muy sencillo de entenderlo. Lo apolíneo hace referencia a la fuerza del orden, a la lógica, a la estructura, al autocontrol, a la planificación, mientras que lo dionisíaco hace referencia a la fuerza del caos, a la pasión, a la espontaneidad, al instinto, a las emociones. Ambas son términos derivados de los dioses griegos, Apolo y Dionisio. Apolo era el dios de la luz, el dios de la razón, el dios de la armonía, mientras que Dionisio era el dios del vino, el dios del éxtasis, el dios del desorden. Aunque ambas son partes importantes de nuestra naturaleza humana, es importante mantenerlas en equilibrio. Y es por eso que radica la crítica de Nietzsche hacia la figura de Sócrates, porque gracias a la influencia de este último en el mundo moderno, hemos descuidado nuestra parte más animal, nuestra parte más relacionada con las emociones, es decir, nuestra parte dionisia. ¿Por qué crees que hay tantas personas que son incapaces de expresar de una manera adecuada lo que sienten? Porque son muy racionales. Esto me conlleva a la siguiente anécdota, y es que recientemente vino de Alemania un primo a visitarnos, y a mí siempre me había gustado la cultura alemana porque esta persona me había hablado maravillas de ellos. Me había dicho que los alemanes son gente muy puntual, son gente muy educada, gente muy disciplinada, ordenada, organizada, es decir, tienen un lado muy apolíneo marcado. Sin embargo, en la charla que tuvimos en la última visita con mi primo, mi padre le preguntó: mijo, ¿y si pudieras elegir entre vivir aquí en Ecuador o en Alemania, en Latinoamérica o en Europa, ¿dónde preferirías vivir? ¿Dónde crees que es mejor? Y después de que mi primo haya abordado un sinnúmero de temas, me hizo entender que la cultura alemana tiene sus cosas buenas, pero que una de las cosas negativas que tienen ellos es el hecho de que son incapaces de expresar sus emociones. Han reprimido su lado animal, han reprimido su parte dionisíaca, tanto que les resulta incluso difícil el hecho de relacionarse con sus propios hijos. Dijo que no es muy común, por ejemplo, ver a un padre o a una madre abrazando a un niño en la calle, dándole un beso, o a una pareja agarrada de la mano besándose en la calle, que a la gente de ese país le resulta muy complicado el hecho de poder expresar sus emociones de manera libre, sin miedo a ser juzgadas, porque eso no forma parte de su cultura. Y para los que no lo sepan, Nietzsche era de Alemania. Seguramente él ya había visto estos comportamientos atípicos en su cultura, y es por eso precisamente que decide hacerle una crítica a Sócrates y cómo es que su pensamiento llega a influir nuestro tiempo moderno y nos hace olvidarnos de disfrutar nuestro lado más animal. Y al final del día somos eso, animales que tienen la capacidad de razonar. Nuestra experiencia humana está en buena parte delimitada o demarcada por nuestra capacidad de sentir, por nuestras emociones, por lo que experimentamos sobre el mundo. Aunque eso sí, no vayan a pensar que Nietzsche estaba en contra del raciocinio, del razonamiento, de pensar las cosas con cabeza fría. Tampoco se va a ese extremo. Y el problema aquí resulta en que muchos de nosotros tendemos a hacerlo. Muchos de nosotros tendemos a irnos a un extremo. Por ejemplo, en mi caso, de no haber sido por mi amigo Francis, que te doy las gracias, no me hubiera dado cuenta que yo estaba yéndome por un lado muy apolíneo. Por ejemplo, yo soy una persona muy organizada, tengo mi día muy estructurado, soy muy disciplinado, soy muy ordenado, y todas estas cosas han venido a cambio de algo más, y eso es a cambio de sacrificar mi lado más animal, mi lado más dionisíaco. Para hacer esto he tenido que privarme de muchas cosas, como irme de fiestas, salir con mis amigos en las noches o cualquier otro tipo de actividades sociales que se les pueda venir a la cabeza y que tienden a ser muy comunes. Es por eso que decidí tomar cartas en el asunto, obviamente, y en los últimos meses he decidido salir de mi zona de confort un poco. He decidido experimentar mi lado más dionisíaco. Por ejemplo, en el mes pasado salí en 2 comparsas, salí bailando en 2 comparsas en la calle, algo que no hubiera hecho antes, y también asistí como a 3 o 4 fiestas, de hecho ya perdí la cuenta. Y la cuestión es que realmente lo disfruté. No creía que eso iba a ser posible. Hubo simplemente un momento en el que dije:
no me importa lo que piensen los demás de mí, solo me voy a soltar. Y empecé a bailar y disfruté mucho ese momento. De hecho, antes de hacerlo creía que no me gustaba bailar, pero me di cuenta que lo que realmente no me gustaba es lo que las otras personas hubieran podido pensar de mí al verme bailar. Hubo incluso un momento en el que bailé tanto que a Francis le sorprendió verme en ese estado y me dijo: Diego, estás muy dionisiaco. Y yo lo único que hice es cagarme de la risa y seguir bailando. Sí, de hecho lo disfruté. Y así como me pasó a mí, así como le pasa a la cultura alemana y así como le pasa a un montón de personas, estoy seguro que a ustedes también les pasa lo mismo, o tienden a irse mucho por el lado apolíneo o son muy dionisiacos. Entonces, lo que aquí estaría haciendo falta es encontrar un equilibrio, encontrar cuál es la medida perfecta de orden, disciplina, rigidez y emoción, alegría, pasión. ¿Qué tanto de ambos necesito para llegar a vivir bien, para llegar a sentirme bien conmigo mismo? Así que ahora la pregunta es para ustedes: ¿con qué se identifican más? ¿Con el lado dionisiaco o con el lado apolíneo? Y si es que se dan cuenta que tienden hacia algún extremo, les sugeriría que hagan algo parecido a lo que yo hice. Hagan exactamente actividades del lado opuesto y vean cómo se sienten. Si es que eres una persona muy apolínea, por ejemplo, seguramente tienes que tratar de hacer actividades más dionisiacas. Y si es que eres más dionisiaco, eres de esas personas que se tiende a salir de fiesta todos los días o cosas así, les sugiero que intenten hacer actividades más apolíneas y encuentren un punto medio entre ellos. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Si es que les gustó, les agradecería que le den un like, que lo compartan y que se suscriban. De esta manera me ayudan a que el canal siga creciendo y que el mensaje se siga expandiendo hacia más gente que lo pueda necesitar. Y finalmente, el verdadero dominio de la vida viene cuando puedes bailar en el caos mientras te mantienes firme en el orden. Se las dejo para que reflexionen sobre esta.